Cordial saludo. Curso Modelo de Negocio. Unidad didáctica número 3. Movilizadores del negocio. Al finalizar esta unidad didáctica, los participantes estarán en la capacidad de correlacionar lo que en su conjunto metafóricamente hemos denominado los movilizadores del negocio. Veamos. Cuando un negocio o empresa decide diseñar o repensar su modelo de negocio, parte fundamentalmente de los elementos que conforman el corazón del negocio: el cliente, la propuesta de valor, las relaciones y los canales. Pero esta puesta en escena de cara al cliente no sería posible si detrás no hay un modelo de operación que viabilice el negocio desde el punto de vista del funcionamiento. Por eso es importante en esta oportunidad estudiar en primera instancia las actividades claves. En el mundo empresarial es común escuchar el concepto de cadena de valor, en la cual se definían los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que usan las organizaciones para operar y de esta forma transferir valor a los mercados. En este ejercicio habían unos inputs, unos procesos y unas salidas. Y para cada uno de esos procesos habían definidos unas actividades. Este concepto se puede extrapolar al ámbito del emprendimiento. Y Alexander Osterwalder plantea que allí, en una empresa que apenas se está activando y en su fase de puesta en marcha, si bien no se puede hablar de procesos tan estructurados en el marco de una cadena de valor o de un mapa de procesos, sí es necesario estudiar cuáles son esas actividades mínimas viables necesarias para producir o prestar ese servicio igualmente mínimo o viable que se definió para esa etapa de puesta en marcha y activación. Esto implica darle una mirada sistémica y multidimensional. Si bien en una empresa madura podríamos hablar de un área de producción, de administración, de logística, de mercadeo, en un emprendimiento más que áreas se debe considerar cuáles son esas dimensiones estratégicas en las que ese negocio naciente debería concentrar su energía y sus recursos. A partir de la definición de esas dimensiones, efectivamente es importante entender que cada una de ellas debe definirse y caracterizarse las actividades, ese quehacer que permita modelar el funcionamiento. La palabra clave ahí es funcionamiento operativo del negocio. Ahora bien, para desarrollar o gestionar estas actividades, el emprendedor debe contar con los recursos necesarios. El emprendedor es un gestor por naturaleza, y si metafóricamente podríamos decir que los recursos son la gasolina que utiliza un negocio para operar, el emprendedor o el empresario debe entender que una unidad de negocio naciente necesita de recursos y efectivamente estos recursos están correlacionados con las actividades definidas en esa cadena de valor. Estos recursos entonces definen o se pueden más bien clasificar o tipificar desde diferentes ámbitos: recursos físicos, económicos, intelectuales, humanos, y pueden ser contratados propios o pueden ser efectivamente gestionados a partir de alianzas estratégicas.
Un emprendedor debe entender que a medida que el negocio escala o itera sobre un punto mayor de desarrollo, hay una exigencia mayor y de mayor cantidad de recursos y mejor calidad de los mismos para no limitar el proceso de expansión y desarrollo del emprendimiento. Ahora bien, si tenemos unas actividades, si tenemos unos recursos, en el proceso de gestionarlos es fundamental concebirnos en el marco de una economía colaborativa. Es claro que una empresa no se puede autoabastecer de forma individual, sino que de las relaciones que establezca con actores claves del ecosistema y de esa cadena productiva, dependerá entonces el aumento de la probabilidad de éxito de esa puesta en marcha. Entonces, las alianzas claves, según Alexander Osterwalder, en un negocio naciente, debe permitir optimizar los modelos, reducir los riesgos, adquirir recursos. Y estas alianzas se deben pensar hacia atrás con proveedores, hacia adelante con clientes intermedios, clientes finales y efectivamente en la mitad los canales que han de servir de intermediación, hacia los lados con instituciones y aliados claves estratégicos y también los competidores con los cuales no solamente se debe competir sino co-competir en el plano del desarrollo. Estas alianzas claves no se hacen a per se, estas alianzas claves tienen un propósito y efectivamente se podría analizar desde diferentes puntos de vista. No obstante, el autor plantea que es fundamental en una empresa naciente hacerlo desde el punto de vista de la economía de escala, de entender que juntos se puede hacer más en el plano de un ecosistema y eso efectivamente conlleva a reducir riesgos y niveles de incertidumbre apalancados en padrinos, empresas anclas que ya lo hicieron y lo hicieron bien, y también en entender que una empresa naciente en su proceso de ser eficiente en su estructura de costos debe generar alianzas para hacer compras colectivas y aprovechar entonces de esa forma los beneficios de la denominada economía de escala. Veamos un caso aplicado que nos permita entender esto. En el emprendimiento del marketplace energético se definió que las actividades mínimas viables necesarias eran gestión tecnológica, gestión de prosumidores, gestión comercial, gestión de la distribución energética y gestión jurídica. Allí se entendió que con estas actividades el negocio funciona en su mínima expresión y genera entonces los inputs de valor necesarios para entregarle una propuesta de valor real y que pueda, digamos, significar un acto de compra habitual en el mercado. Estas actividades se llevan a movilizar desde unos recursos tecnológicos, el software y el hardware propio del negocio, físico, la sede, operación, intelectuales, todo el grupo humano de colaboradores y todo el conocimiento explícito e implícito que hay en ellos y unos recursos económicos que se deben medir en esa inversión inicial y en esa inversión necesaria para posiblemente escalar el negocio. Pero estos recursos entonces se iban a movilizar a partir de unas alianzas y efectivamente estas actividades. Y estas alianzas se plantearon con empresas del mismo sector, con empresas de otros sectores, con empresas de financiamiento, con empresas que efectivamente provean servicios de plataformas de negocio y medios de pago propios de un marketplace, con gremios, con universidades y centros de investigación y con entes regulatorios. Es muy importante resaltar que la correlación sistémica entre aliados, actividades, recursos debe efectivamente integralmente suplir la necesidad de entregarle a un mercado una propuesta de valor que satisface de forma eficiente un target y efectivamente que es coherente con los canales definidos y las estrategias de relacionamiento que también están definidas por quien emprende un negocio. Gracias.